Dando inicio al presente discurso, todos debemos entender antes que nada que la retórica es una herramienta fundamental para el abogado de la actualidad, puesto que se utiliza día con día para el manejo de todas sus habilidades técnicas y por supuesto que sus principios, que han sido adquiridos mediante la experiencia y el tiempo. Sin embargo, todos en general debemos tomar la importancia que se merece, ya que el conocer su trascendencia e impacto en el mundo laboral y jurídico traerá cambios en beneficio de estos. De modo que es de suma importancia entender las maneras con las que se trata de trabajar la retórica y con ello poder lograr su principal objetivo, el fallo de los jueces a nuestro favor. Así pues, en el mundo de la retórica, su implementación y su uso constante es muy importante que la persona, es decir, el orador, en este caso que emite tal discurso, deba adherirse al auditorio. Así, citando a Gerardo Ribeiro en el 2013, dice que en la argumentación jurídica retórica, la presencia del orador y sus características a veces son más importantes que el discurso mismo. Entonces, en pocas palabras, es necesaria la buena presentación del orador. Esto no con el objetivo de garantizar hechos, sino que le da legitimidad a lo expresado oralmente, pues se necesita que lo dicho agrade, conmueva, convenza y persuada a los oyentes, ya que de eso va a depender la intensidad de adhesión del orador y el público con lo dicho. Continuando con el discurso presente, en una breve narración sobre la trascendencia de la retórica, debemos hacer énfasis en lo que busca a través de una buena implementación de la elocuencia al decir las cosas, ya que en palabras del autor Ribeiro en 2014 indica que no se trata entonces de entender el lenguaje como un instrumento de la demostración, sino como una estrategia de expresión de la intencionalidad del hablante en el juicio legal. De modo que la retórica se ha presentado históricamente como un modelo formal de construir los argumentos con la estructura del discurso y como un conjunto de figuras. Así lo expresó Gerardo Ribeiro. Entonces, desde tiempos inmemorables, esta técnica o herramienta se ha utilizado para poder argumentar de forma persuasiva y convencible posible. Para quienes escuchan lo expresado pueden entender lo dicho y así llegar a acuerdos favorables, pues la retórica es contemplada como el arte del buen hablar o también como el embellecimiento de la palabra, para con ello poder lograr agradar los oídos del auditorio. Gerardo Ribeiro propone que la neorretórica se caracteriza por el utilizar las figuras del lenguaje para construir el sentido del enunciado normativo y discursivo general. Pues lo que se busca es que con el argumento jurídico el auditorio se adhiera a este. A lo largo del tiempo la retórica se ha ido transformando y cambiando, pues se va modificando su perspectiva. Entonces podemos dividir su trascendencia en 5 fases durante toda la historia. La retórica antigua griega, donde se estudiaba mediante la fuerza del discurso, es decir, lo pequeño hacerlo grande. La retórica clásica griega, donde se implementa el silogismo, lo argumentativo y por supuesto que las habilidades del habla del discurso. La retórica latina hace hincapié en el perfeccionamiento del discurso jurídico. La retórica literaria es cuando se pierde la fuerza en el discurso jurídico y se enfoca en la literatura. Y por último, la nueva retórica, donde se vuelve a implementar la argumentación debido a Peterman y su obra. En cuanto a los objetivos principales de la retórica, es que con lo expresado y dicho por el orador lo que importa es la validez que tendrá el argumento dirigido al auditorio. Pues esto lo que quiere es lograr cautivarlos y conmoverlos, puesto que haciendo referencia nuevamente a Gerardo Ribeiro en 2013, el objetivo del discurso jurídico es argumentar en el sentido de buscar la adhesión del auditorio a sus ideas. Dicho lo anterior, claro que lo que se debe buscar con la pronunciación de las palabras y la manera con la que se dicen es llegar a persuadir al público y causar reacción a favor de lo argumentado, pues ya es algo que se da simultáneamente al momento de la adhesión del auditorio. Con respecto al primer objetivo, referente a la adhesión, que a mi parecer es uno de los más importantes, debemos pasar con las siguientes, que son agradar, conmover, convencer y persuadir al auditorio con los argumentos a favor. Consideremos ahora el significado de agradar, que básicamente consiste en que sea del agrado de las personas, vaya la redundancia. Pero en conmover, convencer y persuadir existen diferencias, pues el primero consta de que lo dicho cause emociones, y esas mismas emociones sean las que influencian en la decisión que se vaya a tomar. El segundo radica en querer que las personas que conforman el auditorio crean lo que se expresa. Y el tercer punto se trata de las razones que existen para que se crea lo que se ha dicho. Todavía cabe señalar que las múltiples ventajas que conlleva la retórica jurídica, puesto que en la abogacía actualmente y con la reforma de la implementación de los juicios orales en México, el desempeño de esta táctica ha avanzado
drásticamente y se ha ido incorporando a los hábitos diarios de los abogados, que estos deben ser como manejar el arte y las mañas del hablar con una buena elocuencia, ya que un buen abogado, una buena argumentación y con saberes del tema tiene casi la mitad de su propósito ganado. Entonces, sí, la argumentación retórica es fundamental en el desempeño de las actividades cotidianas, pues los argumentos expresados lo que se tratan de alcanzar es llegar a convencer y seducir al auditorio sobre lo dicho para que estos se encaminen a hacer los hechos. Es así, cuando el orador con sus habilidades establecidas y dominadas es cuando pasa a seducir al auditorio, pues esta seducción lo que hace es poner en la mesa y compartir los sentimientos de lo expresado al público, para que éste sepa lo que quieren decir a través de las palabras, pero también mediante la seducción se encamina a convencer por medio de brindar buenas razones que sean coherentes y confiables, por ende creíbles. Si bien es cierto que un buen argumento con una retórica aplicada, muchas de las ocasiones las personas pueden llegar a considerar que se trata de manipulación de los hechos, al embellecer todas las palabras y la forma en la que se expresa lo que se quiere decir, pues lo que se logra llegar con ello es tener el fallo del juez con la mejor decisión, y a nuestro favor obviamente. Pero lo que sí no es verdad está la afirmación de que implementar retórica a los argumentos jurídicos sea considerado una manipulación, ya que opiniones como las de Van Dyck en 1978 nos indica que se preocupa precisamente de la manipulación consciente, perseverante para conseguir sus fines independientes de ellos, de los conocimientos, las opiniones y los deseos de un auditorio mediante rasgos textuales específicos, así como de la manera en que este texto se realiza con la situación comunicativa. Y a mi parecer es cierto, y no existe manipulación de mala fe, ya que no necesariamente la manipulación debe ser mala, puesto que se hace con la intención de dirigirse al auditorio mediante los sentimientos transmitidos en el texto. Pero esta misma retórica se ha transformado, pues desde Platón se le consideraba como un arte de hablar con el bien, desde la manera más justa posible. Entonces también cabe señalar que la seducción del auditorio no debe considerarse como una acción de mala fe, puesto que una persona que no quiere ser seducida no hará lo que se le dice, pues sabe y está consciente de los hechos y de lo que se hace. Por lo tanto, es cuando entra la parte de convencer a las personas de todo lo expresado mediante el discurso es legítimo, o si no, hace que se vea de esa manera, no engañando, sino modificando las palabras de modo que trata de convencer de buena fe, apegándose siempre a lo justo y verídico al auditorio. Sin embargo, al usar esta facultad para otros fines puede resultar perjudicial. Dicho brevemente y con fin de aclarar la importancia y trascendencia de la retórica en el campo jurídico, debemos siempre tener en cuenta que cuando un orador se presenta ante un juez, tribunal o auditorio, debe ser eficaz para poder llegar a cumplir su principal objetivo, pues debe tener una estrategia ya desarrollada con anticipación, pues debe ir preparado y debe tener ya conocimientos de todos los hechos que se suscitaron, pues se dice que detrás de la oratoria se necesita una sólida información, pues esta debe ser buena para que no se vaya a perder el hilo y para que los argumentos sean claros y no vagos, pues esto con el fin de defender nuestra postura lo mejor posible. De igual manera, el discurso jurídico implementando la retórica, el orador debe tener muy bien estudiados y dominadas las estrategias del habla, pues es con orar como se maneja el discurso jurídico, puesto que se debe ser memorizado debido a la implementación de los juicios orales y la reforma en el artículo 20 constitucional. Entonces, ya sabemos que mediante la retórica, el discurso debe llegar a agradar, persuadir, convencer y a seducir al auditor, para que con ello se adhiera a nuestra postura y a nuestras ideas expresadas, no haciéndolo con mala fe, ya que todo debe estar encaminado a lo verídico y más justo posible. Gracias.